sobre lo que era la influencia del nuevo feudo que se llamó el Estado. Y en ese sentido, nuestro participante hoy, Fulo, hizo un artículo de opinión en el diario La Prensa, que precisamente habla sobre eso. Lo importante es la iniciativa individual, fuera del Estado, lo prioritario. ¿Qué son los derechos naturales? Los derechos a la vida, a la libertad, a la búsqueda de felicidad, principalmente, y luego el derecho a propiedad. Solo que en aquella época esos derechos no han sido definidos. Se comenzaron a definir a partir de la final del siglo XIX en adelante. Ahora tenemos esta escuela que es poco conocida, que es la escuela liberal, lo ha definido muy bien y está tratando de explicárselo a la ciudadanía panameña. Y en ese sentido, el FULO está haciendo este tipo de artículos el día de hoy en la prensa para que lo vayan entendiendo. ¿Qué es realmente la parte individual y la parte colectiva? El Estado versus el individuo. ¿Qué estamos entonces realmente incentivando en pleno lo que yo llamo un neofeudalismo? ¿La iniciativa privada o todo está regido única y exclusivamente por lo que nos dicen los aparatos gubernamentales, Fulo? Muchas gracias, Mauro, por la invitación. Yo creo que es valioso, necesario y nutritivo, diría yo, discutir estos temas para ir eliminando una serie de falacias y de desviaciones en cuanto a lo que significa ser una persona que lejos de arroparse en ideologías que promueven un colectivismo que puede sonar bonito y puede sonar solidario y nice. Nosotros promovemos, sin querer decir que no somos solidarios, porque lo somos, nosotros proponemos que el ente más importante en una sociedad es el individuo. El individuo. El poder público emana del pueblo, correcto, sí, eso es lo que dicen todas las repúblicas y las democracias. El poder público emana del pueblo. Pero para que haya una democracia republicana y un Estado de Derecho, y republicana significa el sistema que se inventó en América, empezando por la revolución de Estados Unidos, y después se fue bajando a las colonias españolas. Es aquella ideología que establece que el individuo es lo más importante en la sociedad y por tanto el Estado tiene como función fundamental no recolectar impuestos sobre todas las cosas, por supuesto que no, ni entrometerse en la vida privada de los individuos, porque sí, tampoco, sino por el contrario, que le permita al individuo desarrollar su individualidad personal a tal punto que ni siquiera las mayorías pueden discriminarle o eliminarle los derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad, la vida, la privacidad. Y yo quiero detenerme en el tema de la privacidad porque es lo que se está afectando con estos tratados de tributación y de la OCDE. Privacidad. ¿Y qué es la privacidad? La privacidad es básicamente el derecho que cada persona tiene de vivir su individualidad, de vivir y disfrutar su individualidad y de gozar y disfrutar y transmitir y heredar el producto de su trabajo honesto sin mayor intervención del Estado. Y eso no quiere decir, la privacidad no quiere y no significa que es oscuro o que es secreto, porque los que promueven la OCDE, la Europa de la OCDE, que promueve que Panamá se convierta y acoja el sistema de ellos de
donde el Estado puede es una especie de Big Brother orwelliano que en todo momento sabe qué es lo que tienes, dónde estás, qué haces. No sé. Eso atenta contra las libertades, porque las finanzas y las situaciones o los aspectos personales son privados. Yo no le debo transparencia, esa es una palabra que estaba muy de moda, ¿no? De transparencia, pero yo no le debo, y el gobierno quiere, y la OCDE quiere promover transparencia de los ciudadanos al gobierno, y eso es un cuento. Porque la transparencia en las repúblicas, como nosotros, es del gobierno hacia acá, del gobierno hacia los ciudadanos, porque es el gobierno, los funcionarios públicos, quienes manejan fondos públicos que son ajenos, porque ellos no son los dueños. Ellos simplemente son los administradores circunstanciales y temporales, porque en las repúblicas hay ¿cómo es? Elecciones, y por lo tanto yo no le debo esa transparencia. Ellos me la deben a mí. Mis finanzas, mi información médica, mi plan es privada, no secreta, es privada. Y si el gobierno quiere algo, tiene que solicitar a un juez, que es un ente imparcial, es un órgano, debe ser un órgano imparcial entre las relaciones del Estado y los individuos, y solicitarle a ese juez permiso para que entonces yo le dé esa información que debe ser específica. Y lo que está pasando con todas estas influencias imposiciones de la OCDE están convirtiendo a Panamá un país que desde sus cimientos fue un país que se hizo no a la europea, al estilo de las democracias europeas que parten del concepto, y como ellos vienen de las monarquías absolutas, ellos en su mente no es raro concebir que el Estado es el ente mayoritario sobre no los ciudadanos, sino los súbditos. Pero yo no quiero ser súbdito. Aquí en América y en Panamá, nosotros no somos súbditos del Estado, somos ciudadanos. Y yo creo que ese es el tema del punto, ¿no? O sea, y yo creo que es un error grave, porque no solamente atenta contra los derechos individuales, sino que va en contra de nuestra tradición histórica de país de un país de tránsito, donde desde la época colonial el libre comercio y el intercambio y la globalización se dio desde mucho antes que fuéramos república, ¿no? No, ese es el detalle. El detalle ha sido que el debate sobre este punto entre el individualismo y el colectivismo, el Estado y el individuo, que es un debate entre la sociedad y el individuo realmente, se agotó en el siglo XIX. Para poder entender lo que tú estás planteando, porque ahora tú le dices, por ejemplo, que el pueblo tiene que educarse y te dicen que eres fascista. Y eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú lo decías Juan Justo Arosemena. Juan Justo Arosemena tomó en el Estado Federal, por ejemplo, lo que fue la tesis de Montesquieu, que establecía que en los climas tropicales el latino tendía a ser muy perezoso, muy vago y muy ignorante, y por eso era gobernado por déspotas. Él retoma en el Estado Federal ese tipo de pensamiento, Justo Arosemena, y nos lo dice, y lo dio en la cara. ¿Por qué nos teníamos que educar? La educación era para robarle nosotros, el pueblo, la concesión al Estado, no los Odebrecht. Al ignorar eso, porque comenzó lamentablemente en el momento que eso se estaba debatiendo en el Congreso de Bogotá, entre un señor llamado Melo y Ortiz. ¿Quién era Melo y Ortiz? Un hombre que tuvo una preparación socialista utópica de Fourier. ¿Y quién era Fourier? Un hombre que estaba totalmente frustrado porque pensó que para desarrollar el capitalismo había que utilizar los instintos, no la razón. Entonces fracasa y él nos revienta esa oportunidad de Panamá, del departamento de Panamá en aquel momento, transformarse en un Estado federal, que es lo que estaba buscando don Justo Arosemena, que es la línea liberal correcta. Todo el debate sobre esto se agotó ¿por qué? Porque en 1910 un señor llamado Karl Mender, de la escuela austriaca, escuela sana, liberal, le advirtió a los intervencionistas, tanto de derecha como de izquierda: si ustedes siguen con este tipo de política, van a llevar a las guerras mundiales, a la dictadura de todo tipo y a la destrucción de las sociedades occidentales. 1910, mire lo que ha ocurrido. Bueno, mire lo que ha ocurrido. Ese es un punto interesante y me gusta que tú como profesor universitario le des un toque
didáctico, porque al final... ¿Es esto lo importante? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como partidos políticos, por lo menos desde el golpe de Estado, yo diría, y se distorsionó mucho, sobre todo con esos 13 años que tuvimos con los partidos políticos criminalizados, de que no tenemos ideología y al final el gran problema que tenemos hoy como sociedad es que los partidos políticos son como habían unas máquinas electobreras, vacías, huecas. Negociado. Y no hay ideología. Pero hablando del tema de ideología, mira que yo no creo, yo antes pensaba que había una confrontación de entre izquierdas y derechas. Eso es falso. Y yo creo que eso no es falso. Porque yo creo que en una sociedad democrática y tolerante, como aspiramos nosotros a vivir, cualquier ideología puede llegar a gobernar siempre y cuando lo haga dentro de las normas electorales y una vez que gane, administre la cosa pública dentro del mandato de la ley. Pero hoy tú ves, por ejemplo, que el tema con los gobiernos de izquierda en su gran mayoría, y yo saco de ahí a los escandinavos, porque ellos son un bicho aparte, desde el punto de vista positivo, el problema con los gobiernos de izquierda, ya sea Cuba, obviamente Norcorea, pero sí también nos podemos ir a los países que podemos decir que son socialistas, pero que son más o menos civilizados, como Francia, España, Italia. El ciudadano allá no es ciudadano, es un súbdito del Estado, porque el peso confiscatorio estatal es enorme. Y esto que estamos viendo es básicamente una persecución de esos estados confiscatorios, o lo que yo llamo infiernos fiscales, correteando a esos individuos. Y parte de su tarea es que, como Panamá es un país, es el único país, y yo creo que esa es la razón por la cual nos ven con tanta hazaña. Panamá, para el establishment político de hoy en día, que a mi criterio está ideológicamente contaminado, ellos tienen la percepción, para ellos Panamá es el ejemplo de que ellos están equivocados. Y te digo por qué. Panamá, a pesar de que es un país que institucionalmente estamos bastante disminuidos, por no decir por el suelo, desde el punto de vista de la opinión pública y de percepción, y a pesar de todos los problemas que hayamos tenido como sociedad, corrupción o lo que sea, y a pesar de estar en 20 años con listas negras, y a pesar de los Panama Papers, y a pesar de todas estas cosas que salen, hoy en día Panamá está creciendo casi al 6%, y tenemos 15 años, está creciendo de una manera sostenible y diríamos que envidiable por todo el mundo, porque desde hace 15 años todos los países desarrollados de la OCDE están quebrados y no crecen. Entonces lo que te digo es que y por eso ellos no, y Panamá es un país que no tiene banca central, no tiene moneda de curso forzoso, y no era muy regulado, y eso ellos lo ven como una amenaza a su visión ideológica de las cosas, porque este es un tema que es ideológico. No es es ideológico. Entonces, y tengo una aclaración que esto es importante. Lo que es la innovación y el incentivo, antes se lo estaba diciendo a Raúl, es la innovación y el incentivo lo que hace sostenible. La Rusia comunista creció 6% entre 1926 y 1980. ¿Pero qué pasaba? Que estaba explotando la agricultura, claro, y los recursos se los pasaba a la industria, y nunca desarrolló la tecnología, y nunca la innovación y los incentivos. Pero creció 6% por casi 60 años, que creó esa ilusión de que wow, está dando resultados, lo cual era falso, porque no estaba creando lo que se llama la destrucción creativa. Uber es una destrucción creativa. Los William Lee, los Watt, que le pedían al poder real en aquella época, a través de las patentes, dame patente para poder desarrollar, no, porque vas a crear inestabilidad política.
Entonces hay un problema entre el poder político y el emprendedurismo que viene de los obreros y de los campesinos. Ya era lo que estaban peleando. El empresario no es derivado del poder político. Thomas Edison no venía de lo que era el poder político. Los William Lee no venían del poder político. Eran sacerdotes apartados totalmente que buscaban, igual que los campesinos, más libertad fuera del poder político, como fuera del feudo. Se crearon los gobiernos municipales que comenzaban a incentivar y buscaron la libertad del comerciante. Fíjate que sí, muy interesante lo que planteas y comparto 100% lo que dices. Pero en el tema ideológico o en la competencia o en el tema ideológico, yo creo que hay que ni siquiera nos tenemos que referir a las cifras. Los países socialistas, y mientras más radicales peor, que supuestamente promueven un paraíso proletario, o lo que signifique eso, yo nunca he visto que los cubanos de Miami se tiren a nadar para ir para Cuba. Ni tampoco he visto que la gente los coreanos de Surcorea sacrifiquen su vida, familia, para irse para el norte. Y cuando habían las dos Alemanias, sucedía lo mismo que sucede ahora, que eran los alemanes creo que era la democrática en esa época, que era la comunista, arriesgaban su vida para irse para la otra. Y eso te demuestra que el hombre, al final, busca su libertad. Porque sin libertad no es nada. Entonces, ahí eso te demuestra que estos sistemas no solamente opacan la libertad, sino que apabullan el emprendedurismo, apabullan y castigan el esfuerzo, porque bajo una falsa equidad y bajo una falsa igualdad, porque gracias a Dios no somos iguales, somos iguales ante la ley. Es otra cosa. Somos iguales ante la ley, Eso no lo entiende pero mucho. no somos iguales gracias a Dios, loco. Porque ¿no? nos quieren igualar es que tú y yo pensemos igual. Pero eso es fatal porque no incentivas, porque al final no incentivas. tú trabajas, no, los incentivos son los que te sirven para seguir para adelante, ¿no? Entonces, y el Estado, dime un descubrimiento científico, industrial, matemático o lo que sea que haya salido de un burócrata, del gobierno, del Estado. No, todas las invenciones de la humanidad. Yo no estoy diciendo que el gobierno no es necesario, no estamos diciendo que el gobierno no es necesario, lo que estamos diciendo es que no debe ser este monstruo y este pulpo enorme, sino que debe limitarse a lo que tiene que hacer. Pero ningún invento de la humanidad ha salido de los gobiernos. El burócrata tiene que entender que cuando sale del feudo, porque el burócrata no es eternamente burócrata. Entonces, hay unos que son burócratas profesionales. Sí, esos son, pero gracias a Dios no son todos. Hay muchos burócratas. Decía un político del PRI que era y que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Hayek, un liberal auténtico, era socialista. ¿Tú sabes quién lo salvó? Von Mises. Cuando le comenzó a leer a Von Mises, dice, óntale, y así ha salvado a mucha gente. Bueno, yo creo que Dios, yo soy católico, ¿no? Porque yo soy un liberal, pero yo soy creyente. Yo creo que Dios, Jesucristo, no era socialista, como dicen estos manes, era liberal. Ok. ¿Sabes por qué? Ahora te lo pongo. ¿Sabes por qué? Jesús contra quién luchó. Los campesinos contra quién lucharon. Los empresarios y emprendedores contra quién luchan. Contra el poder político. Pero no sabes por qué. Todos Porque tienen denominador común eso. si Dios no fuera, primero que todo, Dios no dio libre albedrío. Dios no dio el segundo Dios mandamiento. nos hizo a su imagen y semejanza. Dios no dio el segundo Nos dio mandamiento. libre albedrío. Y si Dios, que todo lo puede, porque yo como creyente yo creo que Dios todo lo puede. Y si Él, que todo lo puede, no le dio la gana de hacernos robóticos para que todo el mundo pensara igual y actuara igual, es porque Él cree en la tolerancia y en la individualidad de la persona. Dios te dio la capacidad por eso que ahí para viene el man. pensar, Así, Fulvio. y por eso, capacidad para, no para que pensar. Eso es volitivo. Es decir, Entonces, todo eso lo puede hacer. Pero sí te dio la capacidad. Por eso que la gente no lo quiere hacer. A mi criterio, y es mi decisión, y no quiero blasfemar a nadie, yo creo que es la muestra más clara de un liberalismo donde nos dio a su creación, que nos pudo haber hecho robóticos y haber sido así, no hubiera habido guerra de terrorismo, no hubiera habido Islam, ni la motivación, la todos seríamos católicos, todos. Y al final es eso, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en la época precapitalista la propiedad existía y los salarios eran asignados a partir del rey.
que él por capricho te lo daba y te lo quitaba, y ese era el problema. Con el capitalismo, con la nueva, el nuevo régimen, lo que se buscaba era precisamente dejar eso atrás y que fuera un libre mercado, porque funciona únicamente separando el Estado de la economía, y lamentablemente siempre ha estado el intervencionismo por medio y la gente no entiende, por lo tanto, conceptos tan elementales como la ley de oferta y demanda, piensa que es maligno, que es muy malo, eso no es así. Hay que revisar entonces toda una ciencia económica que se venía haciendo después de la caída del feudo, toda una filosofía nueva, toda una sociología nueva que no es esta la que tenemos obviamente, y que don Justo Arosemena nos lo estaba gritando, era precisamente para eso. ¿Para qué? Para que los Odebrecht no nos quitara las concesiones y fuera del pueblo. Lamentablemente no se hizo caso a eso, y tenemos entonces, ¿qué tenemos actualmente? Una corrupción institucionalizada, guerra contra la guerra, contra el terrorismo, guerra contra la droga, y una punta y una hecatombe nuclear entre la industria, entre los imperialistas norteamericanos y rusos, y el contra el comunista norcoreano. Pero eso, o sea que no queríamos desviarnos del tema, pero el tema de las drogas, por ejemplo, o sea, el tema del supuesto, otro de los temas que supuestamente nos acosan o sirve como excusa para que nosotros podamos, o sea, para que nos obliguen a aceptar estas normativas, es supuestamente por temas de lavado de dinero, producto del narcotráfico, básicamente, y yo te voy a decir, el año pasado me invitó la Asociación Americana la Asociación de Florida de Bancos Internacionales a que hablara sobre temas de lavado de dinero, que yo no soy experto en esa vaina, simplemente me he tenido que aprender algo por sobrevivencia, porque como abogado cada día tengo más regulaciones que tengo miedo de quedar preso un día si por defender a mis clientes. Pero me puse a estudiar el tema del lavado de dinero y me puse a buscar, a ver, cuánto, o sea, sobre texto del lavado de dinero, nos están disminuyendo nuestra privacidad, nuestras libertades, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, yo quiero saber cuánto es esto, o sea, cuál es el porcentaje del dinero sucio que entra en el sistema financiero mundial, ¿no? Entonces, pues, fui a la herramienta de hoy en día, a la enciclopedia británica de hoy en día, Google, y me salieron estadísticas del FMI, de las Naciones Unidas y del Financial Action Task Force, ¿no? Entonces todos decían más o menos de que obviamente como es una economía oscura, no hay normas exactas ni seguras, pero todos más o menos ponían que el dinero que se lava producto de las drogas en el sistema financiero es el 1.8 del movimiento financiero mundial. Y si le metemos financiamiento del terrorismo y trata de blanca y etcétera, etcétera, puede subir al 2%. Por el 2% vamos a estar sacrificando no solamente nuestros derechos individuales, sino los costos administrativos. Y te das cuenta que al final todas estas guerras falsas son y la guerra contra las drogas te la impuso los Estados Unidos en el año 33, que fueron los que promovieron el acuerdo multilateral, como lo quiere hacer la OCDE hoy en día en materia fiscal. Y después de 60, 70 años de imponer una política criminal que ha fracasado, totalmente. Y todo el mundo sabe, y además de manera clandestina, porque está prohibido investigarlo, pero de manera clandestina ya se ha demostrado, o por lo menos hay estudios de que la marihuana no es tan mala como lo dicen, y ahora lo están legalizando en Estados Unidos, al punto que 40 de los 51 estados en Estados Unidos han legalizado de una forma u otra la marihuana, incluyendo el Distrito de Columbia. Y yo me pregunto, entonces, y en el tema del lavado de dinero, ese 1.8, en el tema de las drogas, si tú le quitas a la marihuana a ese 1.8, el tema de las drogas, el lavado de dinero se reduce al 0.6. Porque el 70% de la lucha contra la marihuana, pero el 70% del budget de la DEA y del budget mundial en el tema de las drogas se va para enforce o para ejecutar las leyes antimarihuana. ¿Qué te dice eso? Esa es la razón por la cual no te la quitan y no la legalizan, porque si tú legalizas eso, se acabó la guerra contra las drogas. Es que no hay. Y no le conviene. Es que no hay. Digo y no hay de la DEA, que tiene un presupuesto de 7 billones, el Estado tiene que ir a su casa y no vas a poder ver. Estamos ahora mismo, los Estados Unidos, cobrando impuestos y legalizando, y nosotros todavía seguimos con una política
criminal que nos afecta en nuestra seguridad individual, porque gran parte de la criminalidad que tenemos es producto del narcotráfico, y encima de eso, todas estas regulaciones, y te das cuenta que al final esto es un cuento. Entonces, ahora, como se van a ver obligados a legalizar la marihuana a la fuerza, nos quieren trabar la evasión fiscal para seguir con la regulación. Y ese es el tema de la criminalización. Pues por eso que quiere que Panamá criminalice la evasión fiscal, que no es delito, para que entonces pueda equipararse a un lavado de dinero y seguir con este cuento. Sí, yo le decía, ese es un tema que yo creo que hay que plantearlo. Y aquí no estamos diciendo, y hago aclaración, aquí no estamos ni promoviendo el uso, el consumo ni abuso de ninguna droga o lo que sea, pero a nuestro criterio esto es un tema de salud pública, al igual que el café, totalmente, o al igual que los opioides, el tema de epidemia de sobredosis de medicinas recetarias, etcétera. Pero no es un tema criminal, entonces eso hay que afrontarlo. Yo les preguntaba porque Creo cuando, yo, ¿no? sí, cuando se venía creando esta ciencia económica y la filosofía sana era por lo siguiente, para que entendieran muy bien lo que son los derechos naturales, derechos individuales e inalienables. ¿Qué significa eso? El derecho a tu vida, el derecho a tu libertad. ¿Qué libertad? Libertad de culto, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de comercio. El hecho fundamental, establecía Aristóteles, no puede ser partido en dos. Tú no puedes decir, porque yo llegué a atracar el poder, decir, le voy a dar a Fullo libertad de culto, pero le voy a negar libertad de comercio. Le voy a dar libertad de expresión, pero le voy a dar libertad de prensa. Eso no es, tampoco igual ocurre con la propiedad. En la propiedad de tu cuerpo, propiedad de tu forma de vestirte, tu propiedad de tu casa y propiedad de tu empresa privada. Ah, no, yo no creo en la empresa privada, pero sí creo en la casa, que tengas la propiedad de tu casa. No puede ser partido en dos. Y los derechos a la búsqueda de tu felicidad, derechos, contratos libres, pacíficos y voluntarios, que donde establecías entonces los límites de tu propia libertad, que era el derecho, el respeto a la libertad de terceros. De ahí se trataba todo. Esto tiene que estar bien definido y sobre esa base tú construyes toda una sociedad. La gente no ha entendido eso porque comienzan a meter doctrinas malsanas, doctrinas como la del libro sedicioso, la doctrina Monroe, la doctrina de la ideología, la doctrina marxista, las doctrinas hitlerianas, racistas, entonces dañas todos los derechos naturales. Y yo quiero hacer una aclaración, ¿no? No una aclaración. Y esto ya para concluyendo, porque sí, ya nos han dicho de la producción que estamos a 5 minutos ya. Yo soy pro gringo. Yo soy una persona en el sentido de que en la política interna, haga la aclaración, en la externa no. Yo con la doctrina Monroe para acá se la dañaron, con su política interna sí. Sin complejo, yo soy una persona que admiro los padres fundadores. La democracia americana, cómo fue instituida, política interna. Cuáles son sus conceptos. Y por esa misma razón, que dentro de mis, diríamos que, ejemplos de política, tengo a Madison, a Jefferson, a Franklin y toda esa playa de visionarios. Por eso es que me choca y me cuesta mucho entender cómo esa gran nación que produjo uno de los instrumentos o uno de los documentos más trascendentales en la historia de la humanidad, como es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, hacia afuera se comporte de esa forma y agarre a Panamá y nos trate como una especie de lista Clinton, que es obviamente violatoria de los más básicos procesos y que establecen el Estado de Derecho. Es que hay que hacer una distinción, y eso es importante, de que por eso hablaba de la filosofía sana. Y lo que pasó con los Estados Unidos es que ellos crearon la parte política y mercantilista. Recuerda que los padres fundadores eran mercantilistas y racistas, pero durante 8 años de guerra de independencia fueron capaces de establecer. Era racista, era normal. Se forjaron, ¿no? Se forjó. Nacieron con esa Se forjaron porque eran intelectuales. Ellos estaban con los ilustrados y se dieron cuenta que había que establecer los derechos individuales. Fíjate que Jefferson, pero los remanentes. A pesar de que era esclavista. Sí, pero los remanentes. Y tuvo hijos con esos esclavos. Los remanentes británicos del Sí. mercantilismo Sí. lo agarraron en su política externa. Respetaron la política interna,
con los derechos individuales, pero a través de la doctrina Monroe metieron el mercantilismo y el neoestatismo. Ahí fue el error de ellos. Pero el tema, digo, si entonces el tema de la esclavitud es un tema complejo, porque también tienes que entender que por eso más adelante se definieron el derecho a la búsqueda de felicidad. Eso, los contratos libres, pacíficos, voluntarios, sí, pero se modificó después, se mejoró. Los estamos de acuerdo. Estamos yendo un poco pero eso supuestamente era lo que te iba a haber dejado atrás la esclavitud, el racismo y toda esta porquería. O sea, el esclavitud, todo lo que pasa es que la esclavitud, y para terminar, la esclavitud en el sureste, en el suramericano, y sobre todo también en las colonias españolas, sobre todo del Caribe, o sea, tomó mucho a los países europeos eliminar la esclavitud, y lo hicieron ya cuando hicieron el paso a la industrialización, porque era una economía agraria. Y el algodón, el tabaco y todos estos crops se cosechaban manualmente, y los esclavos se utilizaban para eso. Entonces, sin ánimo de defenderlo, el trauma era ese, pero yo creo que en su momento ellos tuvieron que entender. Yo tratando una vez leyendo una biografía de Benjamin Franklin, decían que en el debate de Jefferson, que era, y Washington, que tenían esclavos, ellos decían que era tarde, que iba a ser muy difícil, y a pesar de que lo aceptaron por el hecho de la economía, ellos sabían que tarde o temprano iba a haber un clash, porque donde tú promueves libertad e igualdad ante la ley, no se las puede recusar. ¿Cómo tú sustentas eso? Entonces, yo creo que en ese sentido hubo un desprendimiento importante que no se pudo concluir hasta casi en los años 60 con Martin Luther King, porque con todo y Abraham Lincoln, que hizo la Declaración de Independencia y el discurso de Gettysburg, o sea, el sistema medio pseudo apartheid que hubo en el sur, en los Estados Unidos, se extendió casi hasta los años 60, cuando creo que fue Lyndon Johnson que firmó el primer Bill of Rights, la ley de derechos civiles. O sea, sí. Ya un tema complicado, ¿no? Sí. A manera de conclusión, tenemos que darnos cuenta de algo. Las ideas importan, señores. Los norteamericanos no son de ideas innatas. Lo que hicieron los gringos fue simplemente darse cuenta a lo largo de la historia. Ya los griegos clásicos habían planteado la república. Ellos se habían dado cuenta que tanto la monarquía como la oligarquía y la democracia eran tiranías. Una tiranía del monarca, una tiranía de los ricos y una tiranía de la mayoría de los pobres. Y que debía estar limitada y que era una república. ¿Qué significaba eso? Que el Congreso lo escogían los pobres, o la mayoría. Lo que era la oligarquía ante los virtuosos de los ricos, y entre ambas cámaras, el Congreso y el Senado, escogían entonces al monarca. Esa idea lo tomaron los norteamericanos. Pero ¿qué más pasó con los norteamericanos? Que a partir de la Revolución Gloriosa, que se dio primariamente en los Estados Unidos, surgen nuevamente los derechos individuales inalienables. Y ellos se dan cuenta, a partir de Jamestown hasta lo que fue la Declaración de Independencia, que la riqueza para ser saqueada, para ser distribuida, para ser heredada y para ser pedida como un favor, tiene que ser creada. Observen todo lo que hicieron los norteamericanos, y fue por su propia parte empírica y por su conocimiento también que le estaban dando anteriores civilizaciones. Nosotros, lo hizo Simón Bolívar, trató de imitarlo, solamente que nosotros recibimos instituciones políticas extractivas, que fue la diferencia, y que no pudimos, y lo que también trató de hacer Justo Arosemena. O sea, nosotros queremos imitar lo bueno, pero hubo mucha confusión y mucha doctrina que hicieron mucho daño. Y yo creo que es importante para terminar, para no hacerte un monólogo de seguismutuo. Yo creo que es importante aclarar que en el pensamiento liberal, o en inglés se le llama libertario, pero en el pensamiento liberal clásico, la solidaridad no es ajena a nosotros, para nada. Pero no coactiva. Y reconocemos los tributos como un aporte para poder vivir de una manera civilizada en colectividad, etcétera, etcétera. Pero esa solidaridad, como no puede ser como pretenden los supuestos promulgores del socialismo, tiene que ser a la fuerza. Y no solamente a la fuerza, sino que además se te aplica independientemente si afecta tu estándar de vida o si los tributos exceden tu capacidad económica. Y eso es lo que nosotros decimos, que nosotros
debemos aportar a la sociedad de acuerdo a nuestra capacidad económica, y nosotros creemos en la repartición de la riqueza no por medio de subsidios ni de transferencias dinerarias, sino por medio de la igualdad de oportunidades. Y por eso que nosotros aspiramos a que la educación pública compita con la privada en términos de eficiencia. Y ustedes han sacado al debate un tema como el voucher, que yo creo que es importantísimo, porque no solamente vamos a romper, creo que sería una forma de romper este círculo vicioso que nos ha llevado y nos ha arrastrado a hacer lo mismo siempre, alcanzando los mismos resultados. Y por otro lado también es una forma de que el padre de familia, el ciudadano que no es súbdito, súbditos son allá en Europa, pero acá somos ciudadanos, y yo no quiero perder esa calidad de ciudadano. Los ciudadanos podamos escoger a qué escuela queremos ir, y el Estado simplemente va a dar un aporte económico en base a la fórmula que sea. Y yo creo que esas son herramientas que tenemos que empezar a entender, porque el Estado es necesario, pero no está para resolver los problemas de todos, simplemente está para dar las condiciones básicas para poder vivir en una sociedad en el sentido de seguridad, salud pública, educación pública, pero eso no implica que el Estado tiene que dar y construir todo. Yo creo que tú puedes utilizar, como en Finlandia el voucher es una forma de que con fondos públicos tú incentives una educación que pueda ser privada o pública, pero le das la decisión al padre. Así que y aquí el problema es que la gente no se ha atrevido a tomar medidas valientes, ¿no? Porque yo digo, al final el liderazgo, ya voy a concluir de verdad, pero el liderazgo no significa, por lo menos para mí, hacer lo que la gente quiera, porque eso es muy fácil, y yo creo que el líder con humildad debe de interpretar y conocer de dónde venimos, e interpretar el querer del pueblo y buscar la fórmula de guiarlos, de tomar el camino correcto, aunque ese camino correcto signifique a corto plazo de repente decisiones políticamente complicadas y complejas, pero ahí es donde está el liderazgo. El líder tiene que convencer a la gente de que lo sigan, de que confíen en él. Y yo creo que ahí hemos fallado, y yo creo que los últimos gobernantes, sobre todo en la era democrática, han decidido, pues, básicamente irse por la construcción de obras que, digo, no es que son malas, pero para eso digo, un presidente y Panamá, sobre todo, que tiene el canal y la posición geográfica, tenemos que entender de que tenemos que jugar pelota diplomáticamente, querámoslo o no, porque tenemos el canal. Okay, así que bueno, gracias amigos de Facebook, hemos llegado aquí a la... estamos en Facebook Live. Esto es lo que es Facebook Live. Aquí el Movimiento Libertad, con un programa más, una nueva edición, así que ahora estaremos con nuestro abogado Raúl Molina, compañero mío de las aulas de la Universidad de Panamá. Y del Movimiento Libertad. Precisamente lo que estás hablando tú. Ya no están quitando ya. Sí, ya vamos con 10 minutos.